José Luis Moreno, no sé muy bien ni qué decir ya de él, pues lo he presentado ya unas cuantas veces y ya para no repetirme, voy a seguir con esta cantinela que estoy teniendo de los cuentos y voy a decir que es como la casa de ladrillo en el cuento de los tres cerditos. Es como el azúcar en la casa de la bruja de Hansel y Gretel. Es la lámpara en Aladino y la sopa de los ricitos de oro. En hablando de ciencia es como el cazador que siempre viene a salvarnos, sobre todo con temas, con temas de derecho que no tenemos ni puñetera idea. Pero sobre todo es un amigo. Tiene varias condiciones por las que va a presentar esta sesión. Primero, porque es muy bueno, porque presenta y habla como Dios. De hecho, va a dar una charla que se llama Avanzamos. Pero además tiene fiebre mediterránea familiar y es un activista de la ciencia. Así que por eso os pido un fuerte aplauso para José Luis Moreno. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión especial sobre enfermedades raras. Lo primero que quería hacer era avisaros de que Raquel Sastre, muchos ya lo sabréis, que estaba previsto que diera una charla, no va a poder estar con nosotros, desgraciadamente ha tenido un accidente y, como ya se ha hecho famoso el chiste, se ha caído del organigrama. En fin, más de uno ya se ha rifado los minutos que le quedaban a ella, pero Óscar ha sido intransigente y no va a dejar que nadie tenga más de los 10 minutos que le corresponden. Bueno, en cualquier caso, yo no voy a usar presentación en esta ocasión. Hace 5 años yo participé por primera vez en Desgranando Ciencia y lo hice dando una charla en la que por primera vez además hablaba de mi enfermedad. Aquella charla se titulaba Yo también soy raro y explicaba en qué consistía la enfermedad. Yo sufro de fiebre mediterránea familiar, explicaba los mecanismos genéticos de la enfermedad, el tratamiento que seguía con colchicina, es decir, daba una visión lo más aséptica, lo más científica posible acerca de lo que se conocía en aquel momento sobre la enfermedad. De hecho, terminaba la charla diciendo que la colchicina, que es el tratamiento de base, el tratamiento esencial para esta enfermedad, había dejado de funcionarme, me había vuelto resistente. Entonces, ese perjuicio, ese problema, se solventó, por fortuna, con un cambio de tratamiento. Se había empezado a utilizar un tratamiento biológico, se llama anakinra, y terminé la charla hablando de que empezaba, como digo, ese tratamiento. Bueno, han pasado 5 años y cuando Óscar me planteó no solo dar una charla en esta sesión, sino presentarla, la verdad es que lo primero que pensé, digo, bueno, pues que poco más tengo que decir de esta situación. Pero bueno, es cierto que, al contrario de lo que pensaba, sí que tengo más cosas que decir. Respecto a mi enfermedad en concreto, el tratamiento con anakinra al principio no fue tan favorable o tan beneficioso como pensábamos. Tardamos bastante tiempo en ajustar la dosis y que todo fuera bien. Entonces, durante un tiempo pasé una situación muy mala, crisis muy frecuentes, dolores muy fuertes, una situación complicada, y empecé a tomar fentanilo de dosificación inmediata. No sé si algunos lo sabéis, lo llamamos piruleta o chupachú porque es un medicamento que se toma, hay que ir tomándolo en la boca, ¿vale?, con un dosificador. Es un medicamento muy fuerte, muy potente, cuya función, como digo, principal es evitar el dolor o tratar de paliar el dolor. Lo que sucedía en mi caso es que no llegaba a cumplir esta función. Yo no me quitaba totalmente el dolor. Lo que sí hacía era dejarme completamente cao. ¿De acuerdo? Entonces, el problema, más allá de esta situación, yo tengo 2 niñas, en aquella época tenían 4 añitos, y era una situación física y psicológicamente muy complicada, porque yo, cuando estaba en lo peor de las crisis, estaba hecho polvo, tumbado, no me podía mover, casi no podía hablar, y ellas lo único que se preocupaban: ¿cómo estás, papá? Lo único que querían era ver de qué manera me podían ayudar. Evidentemente, los que seáis padres lo sabréis, eso para un padre es absolutamente devastador. Es decir, que tus hijos pequeños te digan cómo pueden ayudarte a ti. Somos nosotros los que les tenemos que dar seguridad, confianza. Entonces fue una época muy complicada, ya digo, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico. Pero bueno, no quiero aburriros con detalles escabrosos porque no es mi intención. Con el tiempo he comprendido que los pacientes
no solo es bueno que hablemos de esto, de sentimientos, de situaciones personales, porque empatizamos con el resto de las personas, sino que también es bueno que vosotros, el resto de las personas, los que no tenéis esa dolencia o que no tenéis ningún problema médico, podáis comprender la situación por la que pasan determinados enfermos y lleguéis incluso a ser capaces de ver lo que les puede estar pasando para echarles una mano en un momento dado. Es decir, hay que tratar de ponerse un poco en la piel de un enfermo con una enfermedad rara o una enfermedad crónica, porque hay situaciones que son más complejas. En cualquier caso, respecto a las enfermedades raras, hemos visto una evolución bastante notable con el paso del tiempo. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud estima en unos 300 millones de personas aquellos que sufren una enfermedad rara. Es un 4% de la población mundial. Los avances médicos, los avances en la investigación han llevado a que se hayan definido clínicamente alrededor de 6.000 enfermedades raras. De estas 6.000 enfermedades raras, un 72% tienen una base genética. Y de este 72%, un 70% afecta o se origina en la infancia, en los niños. Esto os lo digo porque, aunque el término de enfermedad rara sea el más conocido y el más habitualmente empleado, se llaman también condiciones de baja prevalencia. Que sea una enfermedad rara en la que hay pocos pacientes en cada enfermedad no significa que haya pocos pacientes vistos globalmente. Ya digo, son muchas las personas que de un modo u otro están afectadas. No solo los pacientes propiamente dichos, sino también su entorno familiar. ¿De acuerdo? El tener una enfermedad rara, como cualquier otro tipo de enfermedad crónica, es una situación que afecta a toda la unidad familiar. En esta sesión, cuando planteamos la sesión de enfermedades raras, lo que queríamos hacer era ofrecer una visión lo más global posible de esta realidad. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar a una serie de investigadores que nos van a explicar no solo los trabajos que están haciendo para mejorar el diagnóstico, que como digo, esa mejora en el diagnóstico permite que ese número de 6.000 enfermedades raras reconocidas actualmente crezca cada día, sino también los trabajos que están haciendo para encontrar mejores tratamientos. Eso, como he dicho antes, lo he experimentado en propia persona cuando cambiamos la colchicina y pasamos a anakinra. La situación con anakinra ahora mismo tampoco es demasiado buena, pero hay expectativas, es decir, hay investigaciones que están avanzando y que nos van a permitir acceder a nuevos medicamentos. También vamos a escuchar a representantes de asociaciones de pacientes. El tejido asociativo que engloba o que está vinculado a las enfermedades raras es muy importante y es necesario visibilizarlo porque todos nosotros, con un poquito que hagamos, un poquito que pongamos de nuestra parte, y no estoy hablando de cuestiones económicas, podemos ayudar a favorecer que la situación de los pacientes mejore mucho. Escucharemos, como digo, representantes de la asociación de pacientes y también a pacientes o familiares directos de pacientes. Vamos a escuchar a personas que tienen un trabajo a las 24 horas del día, no solo el suyo y el de su familia, sino el de cuidar a un paciente con enfermedades raras. En definitiva, como digo, lo que pretendemos es ofrecer una visión lo más global posible de un tema que es enormemente complejo, y en la última parte, en la parte de la mesa redonda, lo que haremos será tratar de ahondar en aquellos aspectos que se hayan quedado un poco descolgados, y también os abriremos paso para que podáis hacer las preguntas que consideréis oportuno. Voy a terminar, voy a dar un par de pinceladas. Cada vez que yo doy una charla sobre enfermedades raras o sobre mi situación, en colegios, congresos médicos, en reuniones de pacientes, trato de dar un mensaje que para mí es fundamental, y es que los enfermos, nosotros mismos, tenemos que ser los mayores expertos en nuestra enfermedad. Esto muchas veces choca un poco al principio cuando hago esta afirmación. Hoy en día se ha vuelto a poner de moda un término en castellano que es empoderar. Empoderar significa darle los mecanismos o las herramientas a las personas, en este caso a los pacientes, para que puedan
desarrollar o desenvolverse lo mejor posible cuando tienen que hacer frente a una situación crónica como es la de padecer una enfermedad rara. ¿Por qué digo esto? Nosotros, cuando acudimos a un servicio de urgencias, cuando acudimos a un centro de salud o incluso cuando acudimos a un especialista, tenemos se puede dar la circunstancia de que el especialista o el médico con el que estemos hablando desconozca mucho de la enfermedad. Puede que sepa, en mi caso concreto, qué es la fiebre mediterránea familiar, pero puede y es muy probable que no sepa los últimos avances, los tratamientos o detalles más relevantes. Además, hemos de tener en cuenta que, por mucho que llamemos enfermedad rara a la fiebre mediterránea familiar, por ejemplo, hay una enorme variabilidad entre un paciente y otro, lo que evidentemente complica mucho no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros los pacientes tenemos que leernos los artículos científicos que salen publicados en las revistas cada cierto tiempo. Pues sí, y si tú no puedes, porque no entiendas el idioma, porque no puedas acceder al artículo o porque sencillamente tienes otra serie de limitaciones, acude a tu asociación de pacientes o acude a otra persona que te lo pueda hacer. Nosotros, yo pertenezco también a una asociación de enfermos, tratamos y nos esforzamos en hacer llegar a los pacientes, a los enfermos, los últimos avances, evidentemente de una forma accesible para ellos, sin caer en tergiversaciones, males informaciones, es decir, explicando, por ejemplo, qué son los ensayos clínicos, qué son los tratamientos in vitro, in vivo, para que al final no creemos falsas expectativas, pero sí demos la información que puede ser relevante para su tratamiento. Y esto lo enlazo con lo anterior. Las visitas, nosotros cuando vamos a un especialista, las visitas las tenemos que preparar mucho tiempo antes. Lo que no puede ser es que nosotros vayamos a nuestro médico, que sabemos que tiene escasos 5 o 10 minutos para vernos, y empecemos a dudar de, pues no me acuerdo cuándo tuve la última crisis, no me acuerdo cuánta fiebre tenía, no sé qué estaba haciendo y qué me provocó. No puede ser. Sabemos perfectamente que el profesional que tenemos delante tiene poco tiempo. Pues facilitémosle el trabajo. Nosotros tenemos que llevar un control muy, muy exhaustivo de hábitos de conducta, hábitos de vida, alimentación, dosis de tratamiento, etcétera, etcétera, para que cuando lleguemos a la consulta y tengamos que plantearle algo al especialista o él nos tenga que plantear alguna modificación o alguna situación, podamos responder rápidamente y aprovechemos, el tiempo de consulta sea efectivo. Ya voy a terminar. Yo he estudiado Derecho y la Constitución española durante la carrera me la tuve que aprender de memoria. Cierto es que cuando terminé la carrera, soy abogado, ejerzo profesionalmente la abogacía, la mayor parte de los artículos en la práctica diaria no sirven para nada. Pero hay un artículo, el 44.2, que dice: los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente hay mucha legislación que se ha promulgado a lo largo de los años para desarrollar y concretar la investigación científica, cómo se tiene que desarrollar y cómo tiene que llegar a la sociedad. Cito este artículo porque nosotros como sociedad podemos y debemos presionar a los poderes públicos, a los políticos, que en definitiva son los legisladores, los que van a hacer esas leyes y los que van a gestionar el dinero público que después va a los hospitales y va a los equipos de investigación, para que hagan bien su trabajo. Los pacientes no queremos investigadores que tengan que luchar contra una burocracia torpe, compleja y absurda. No queremos que los investigadores tengan contratos precarios que muchas veces, en la mayoría de las veces, les impida llevar una vida familiar y personal normal y que en muchas ocasiones también les obligue a marcharse al extranjero. Tenemos que mimar a nuestros científicos y a nuestros investigadores porque están trabajando para nosotros, para nuestro bienestar. Tampoco queremos médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio y demás personal sanitario trabajando o teniendo horarios infernales
para atendernos a nosotros o teniendo que luchar contra pacientes que se quejan por retrasos y problemas de gestión y muchas veces también por tener que hacer un trabajo que no les compete. En definitiva, tampoco queremos tener que luchar nosotros contra la Administración para obtener los beneficios o aquellas circunstancias que la ley nos permite, a la discapacidad, ayuda para la dependencia, para las personas que están a nuestro cargo, etcétera, etcétera. En definitiva, tenemos que ser conscientes de que en nuestra mano está cambiar la situación. Tenemos un sistema sanitario que es de los mejores del mundo bajo cualquier parámetro que lo consideremos. Pero es cierto que tiene fallos y que se puede mejorar. En nuestra mano está hacerlo. El camino no va a ser fácil y, por supuesto, no va a ser rápido. Pero yo creo que entre todos nosotros, si empujamos y apoyamos, lo podemos hacer mejor. Yo personalmente, el resto de pacientes y creo que la sociedad en su conjunto mejorará y os lo agradeceremos eternamente. Así que nada más, gracias.